Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les doy la bienvenida y pues también agradecerles por haberse unido a este taller. También pues agradecerle al grupo de la ACE Uninorte por la invitación pues para dictar esta charla, que pues tendrá un espacio de 2 horas en el que básicamente nos concentraremos en el uso del Civil 3D para el diseño del alineamiento horizontal y vertical, ¿ya? Entonces, pues la idea es aprovechar esa herramienta para poder entonces hacer un diseño pues que se vea, que sea funcional y que por supuesto contemple todos los criterios de diseño, todo lo que hemos visto en la teoría de nuestro curso, pues que se contemple aprovechando que el programa como tal tiene incorporado los criterios de diseño de la ASH, que nuestro manual, que es el del INDIAS, se le asemeja mucho. Entonces, bien, voy a proceder a compartir la pantalla para poder entonces dar inicio a nuestro taller. Pues bien, entonces, como yo les decía, estamos aquí para mostrarles cómo sería el diseño geométrico, al menos una parte, que consiste en el diseño del alineamiento horizontal y vertical utilizando el Civil 3D. Pero vayámonos un poquito atrás, solo un poquito, y pues recordemos que los caminos, que finalmente las vías son caminos, pues vienen o se vienen tecnificando desde los tiempos de los romanos. Vean pues que ellos ya tienen una técnica pues para construir los caminos y el pavimento. Por eso que pues escuchamos un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, y literal es así, pues porque todos los caminos fueron, o la mayoría, construidos pues por los romanos bajo esas técnicas que nosotros vemos ahí. Luego, más adelantico, pues llegamos los ingenieros, pero pues para eso estamos aquí, para entonces poder aprender y evitar que estas cosas pasen. Entonces, recuerden que estamos en 2020, y hace exactamente 100 años, pues se empezó a utilizar los derivados del petróleo para la fabricación del asfalto y como tal para la producción o la construcción de pavimentos a partir del asfalto. A partir de ese momento pues llegó toda una avalancha de construcción de vías, pues en el que tan importante se volvió tener vías que hasta se volvió un índice del desarrollo de las naciones, en el que el desarrollo se medía en función de cuántos kilómetros de vías tenías, lo cual dejó de ser así un poquito hace algunos años, al darse cuenta pues que las vías se congestionaban. Pero nosotros específicamente nos vamos a concentrar en carreteras, y que tienen unas particularidades diferentes a las vías urbanas. Y también vemos que el grueso, o por lo general, de las vías o las carreteras, que son vías rurales, pues por lo general se construyen con asfalto, e incluso los materiales que se utilizan tienen mucho que ver con la geometría. Entonces aquí, a eso vamos acá, desde el punto de vista de la geometría, pues poder proyectar un buen diseño que se articule con las otras disciplinas, específicamente con la geotecnia, con la hidráulica, con la ingeniería de pavimentos, para poder tener un diseño óptimo. Podríamos decir que casi el ingeniero de diseño vial pues es el que lleva el liderazgo en un proyecto de carreteras, es decir, finalmente las características o del terreno y también los cuerpos de agua que se encuentran pues dependen como tal del trazado que se tenga. Así que la labor del ingeniero de diseño vial pues es muy importante, pues porque es quien nutre o alimenta a muchas otras disciplinas, como les dije ahorita, el de geotecnista, el de suelos, el de pavimentos, el hidráulico, el estructural también,
para diseñar los puentes y las alcantarillas o las obras de drenaje o complementarias. Entonces, por eso es que es muy importante. Pues bien, entonces, sin más preámbulos, pues arranquemos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que identificar nuestro tipo de proyecto. Pues uno de los criterios que tenemos para definir el tipo de proyecto, pues es, primero tenemos que ver qué categoría tiene el corredor que nosotros vamos a tener, si va a ser primaria de 2 calzadas o como lo tenemos ya en buena parte de la vía del mar, es una vía primaria nacional de 2 calzadas. Tenemos primaria de 1 calzada, todavía hay un tramo de la vía del mar que permanece en una sola calzada. Tenemos unas vías secundarias que, como bien sabemos, son aquellas que salen o salen de las vías primarias y las conectan con las municipalidades, y las vías terciarias como tal son aquellos corredores pues, que se encargan de conectar los municipios pues con sus veredas, es decir, son caminos veredales, y pues de todas estas categorías son aquellas que no van pavimentadas, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues a partir de eso y del tipo de terreno que vamos a encontrar, pues nosotros definimos la velocidad, que es uno de los primeros datos de entrada que nosotros necesitamos para poder tener nuestro diseño de vía. Entonces, siendo así, pues nosotros vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar en este taller sobre el diseño de una vía que conecte las poblaciones o los puntos A, B y C en una sola vía, sin hacer una intersección, sino en una sola vía, ¿ya? Entonces, pues la idea es, en primer lugar, nosotros sabemos que pues hay el primer insumo que nosotros recibimos pues es la topografía, ¿ya? Por lo general la recibimos en curvas de nivel y también en nubes de puntos que nos entrega la Comisión de Topografía. Y pues la idea es tener las curvas de nivel de un modo tal pues que sea muy fácil de interpretar, puesto que ello nos va a facilitar el planteamiento de nuestra poligonal. De manera que nosotros con el solo hecho de poder aproximarnos, podríamos saber en el orden de qué pendientes vamos a tener cuando estemos proyectando nuestro diseño. Entonces, como bien saben ustedes, se recomienda que pues ustedes traten de ir lo más paralelo posible a las curvas de nivel, ¿ya? Para entonces poder, digamos, garantizar un diseño que cuando estemos diseñando el alineamiento vertical, pues tengamos pendientes que no sobrepasen el límite permitido. Ya, como bien saben, el límite de las pendientes que manejamos, pues depende de la velocidad que tengamos y pues también depende de la categoría de la vía. Ya, eso lo vamos a refrescar un poquito ahora. Pero bien, sabemos que pues que está utilizar el método de línea de ceros, pues nos ayuda, cuando hacemos a mano, pues nos ayuda a plantear o aproximarnos hacia un alineamiento o una poligonal deseable o adecuada. Pues también el Civil 3D nos ofrece pues unas herramientas que nos permite de una manera quizás no tan fina como las líneas de ceros, pero sí muy ágil, para entonces poder tener un aproximado de lo que sería el perfil del terreno por donde iría a ir nuestro trazado. Recuerden entonces que entre más paralelos te vayas, pues mucho mejor, puesto que si te vas de manera perpendicular a las curvas de nivel, pues vas a estar subiendo. Recuerda que cada línea de las curvas de nivel es un nivel del terreno, vas a estar subiendo demasiados metros o bajando en pocos metros de longitud. Entonces, por eso hay que evitarlo y procurar entonces ir lo más paralelo posible a las curvas de nivel, ¿cierto? Entonces, siendo así,
vamos a proceder entonces a plantear pues nuestro trazado. Bien, nosotros hay muchas maneras de hacerlo, hay varias formas de hacer las cosas aquí en el Civil 3D, y yo voy a tratar pues de proponerles a ustedes la que yo considero puede ser más fácil de desarrollar o más fácil de aprender, pero no es la única, hay muchas. Una de ellas es primero dibujar una polilínea tratando de buscar ir lo más paralelo posible a las curvas de nivel. Es muy difícil poder ir, totalmente paralelo, entonces hay que empezar a curvear. Voy a tratar de cambiarle el color a esto. Eso. Aquí está. Bien. Entonces hagamos nuevamente. Entonces usamos una polilínea y nos vamos tratando de irnos lo más paralelo posible aquí. ¿Ya? Hasta llegar a C. Y luego, si nosotros queremos pues aprovechar el Civil 3D para ver cómo va quedando nuestro perfil, pues nosotros sencillamente seleccionamos nuestra polilínea y le vamos a dar en Quick Profile. Cuando nosotros le damos clic en Quick Profile, pues se nos da la oportunidad de tener un perfil rápido de cómo va quedando nuestro terreno, ¿ya? Y esto nos da pues una idea de cómo va quedando el terreno, dónde hay pendientes altas y dónde hay pendientes bajitas. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Ok, bien. Aquí él nos muestra, esto no es ni siquiera un alineamiento, esto es simplemente una poligonal. Y vean esto, si yo empiezo a mover aquí, si yo empiezo a mover esto acá, por lo menos el vértice de esta polilínea, el perfil me va a cambiar automáticamente. Entonces es una manera muy dinámica de yo empezar a darle forma, a mi poligonal, para entonces poder reducir como tal las pendientes, pues que es la idea. Ahora bien, para yo poder hacer un alineamiento horizontal adecuado, yo tengo que irme un poquito para adelante y tratar de predecir cómo me van a quedar las pendientes en mi alineamiento horizontal. Entonces yo para eso puedo aprovechar aquí el Quick Profile para tener una idea de cuál vendría siendo. Si bien el alineamiento vertical no va a ser una copia fiel del nivel del terreno, va a haber zonas de corte, va a haber unas zonas de relleno, pero la idea es que no haya mucha diferencia entre la cota negra, que recordemos la cota negra es el perfil del terreno sobre el trazado de nuestro alineamiento horizontal, y la cota roja pues ya es como tal el nivel de la rasante. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, digamos un truco que a mí me gusta utilizar. Voy a agregarle aquí el abscisado a esto. Para entonces poder darle, tener idea. Cada cuadrito son 10 metros y cada cuadrito en horizontal son 10 metros y cada cuadrito en vertical son 2 metros. Es decir, por cada 2 metros vertical hay 10 metros horizontal. Eso quiere decir que estamos a una escala de 1,5. ¿Ya? Entonces, regresémonos entonces a ver cuál sería nuestra pendiente, nuestro tipo de terreno. Este terreno nosotros podríamos llamarlo, quizás no montañoso, pero sí escarpado. Así que nosotros, pues vemos que para una vía, si nos ponemos a ubicar, vamos a ubicar acá
A ver en qué parte estamos. Bien, lo que quería mostrarles era por lo menos dónde estábamos con el Google Earth, pero bueno, vamos a avanzar. El tema es que esto vamos a llamarlo, vamos a considerarlo una vía secundaria, ¿ya? Y como tal, una vía secundaria que la tenemos aquí para un terreno que puede ser montañoso, entre montañoso y ondulado, pues podemos manejar velocidades entre 40 y 80 y 70 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, pues nos ponemos entonces a ver qué velocidad le comenzamos a colocar. Ahora bien, otra cosa importante y que tenemos que irnos un poquito para adelante, ya sabiendo que tenemos una vía secundaria y un terreno que está entre montañoso y ondulado, vamos a ver entonces cuáles vendrían siendo las pendientes máximas que nosotros podemos tener. Y para un tramo homogéneo, es decir, para cuando tienes un tramo homogéneo, tienes varios elementos, varias pendientes, en promedio no debería superar el 7%, ¿ya? Para una vía secundaria. Pero, digamos, en un elemento específico, deberíamos tratar de no superar, si vamos a utilizar una pendiente, una velocidad de 40 kilómetros por hora, pues no deberíamos pasarnos de 10% en la pendiente. Si vamos a asignar una velocidad de 50, no deberíamos pasarnos de 9. Si vamos a utilizar una velocidad de 60, no deberíamos pasarnos de 8. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que queremos hacer la vía pues a una velocidad pues de 60 kilómetros por hora, es decir, vamos a manejar una pendiente de 8%. En ese sentido, entonces, yo puedo hacer aquí, digamos, tratar de hacer un triángulo que tenga en 100 metros, crezca máximo 8 metros. Esta línea que ustedes ven aquí tiene 8% de pendiente de subida y de bajada. Entonces yo puedo utilizar esto como un elemento para poder entonces llevar a lo largo de mi alineamiento y tratar de ver más o menos con qué pendientes me está quedando mi terreno. Entonces fíjense que en todo caso, al parecer estoy obteniendo pendientes que son menores al 8%, lo cual es muy bueno, porque pues entonces tengo mayor margen de maniobra para yo poder poner mayores velocidades. Recuerden que entre mayor yo coloque la velocidad, pues mucho mejor. Y al parecer, pues, este alineamiento que tengo me lo permite poder tener, digamos, velocidades que estén del orden de 60 kilómetros por hora. Pero hay que considerar también en la planta que hay unos radios mínimos para cada velocidad, y pues por lo menos aquí tengo unas partes en el que hay dos vértices consecutivos muy pegados que podrían, recuerden que hay una entretangencia mínima que yo debo dejar entre cada vértice, dependiendo si utilizo o no espirales. Entonces yo tengo que respetar eso, y es probable que en este tramo me toque disminuir la velocidad de diseño, por lo cual entonces tendría yo aquí un tramo homogéneo distinto, porque debo manejar velocidades diferentes, porque no es solamente un elemento, sino que son varios elementos los que yo debería estar bajando a una velocidad inferior. Entonces, pero simplemente me estoy adelantando, entonces voy a empezar a valorar esta posibilidad de mantenerlo, y si no me cumple, pues tendría que bajar entonces de velocidad para este tramo en específico.
Pues bien, entonces, para empezar a construir el alineamiento, me voy a, pues, a Home y me voy aquí al menú de alineamiento. Debo decirles pues que esto se está grabando de todas maneras, así que pues ustedes van a tener acceso pues a esto. Nos vamos a alineamiento y vamos a crear el alineamiento a partir de un objeto. ¿Cuál es ese objeto? El alineamiento que nosotros tengamos aquí, que nosotros ya dibujamos con una polilínea. Él nos pide seleccionar. Si nosotros le damos seleccionar y luego le damos enter, él nos muestra una flecha como diciendo a ver si nosotros estamos de acuerdo con el sentido de circulación, con el sentido en el que crece el abscisado. Esta flecha lo que quiere decir es que en qué sentido va a crecer mi abscisado. Y si yo no estoy de acuerdo, si quiero que sea la inversa, pues tengo que darle reversa. ¿Ya? Pero yo quiero que vaya en el sentido ABC, así que lo voy a dejar por defecto. Luego, pues, yo les aconsejo que ustedes, cuando estén haciendo el alineamiento horizontal, siempre le pongan algo que lo distinga como alineamiento horizontal. A mí en particular me gusta ponerle AH para yo saber, porque llegará un momento en el que en el civil vas a tener tantos elementos que te puedes confundir de qué es qué y no sabes cuándo vas a tener un alineamiento horizontal, cuándo un vertical. Entonces, para poder distinguirlo, pues vamos a colocarle AH vertical y coloquémosle a esto como vía ABC. ¿Qué tipo de alineamiento ponemos? Pues el centerline, pongámoslo así. ¿Y qué estilo? Pues yo tengo, digamos, varios estilos como tal. Y aquí también puedo trabajar con un set de labels. Él me pregunta que si quiero por defecto añadir curvas de 200 metros, de radio de 200 metros, pues yo le voy a decir que no. Y que si quiero borrar la entidad existente, pues sí, porque no quiero que me estorbe. Pero antes de darle OK, me voy aquí a Design Criteria y vamos por defecto a colocarle una velocidad de 60 kilómetros por hora. Él nos pregunta si nosotros queremos utilizar un diseño basado en los criterios. ¿Cuáles criterios? Los que establece la AASHTO, que nosotros las tenemos aquí. Resulta que el programa tiene incorporado ya los manuales de la AASHTO. Tienes varios tipos. Tienes con el manual del 2011, tienes del 2004, pero pues siempre vamos a tratar de irnos con el más reciente, ¿ya? Que pues va a ser el del 2011. Él nos permite elegir cuál va a ser el peralte máximo. Y pues bien, nosotros el peralte máximo realmente pues lo elegimos nosotros, pero recuerden que entre mayor es el peralte que ustedes escogen, más pequeño es el radio que ustedes pueden poner. Así que podemos poner quizá no un peralte de 8% que es para carreteras, sino un peralte del 6% que pues se admite que asignemos un peralte de 6% para vías de esta naturaleza. Entonces le damos clic en OK. Y como borré la polilínea, pues por supuesto se me borró el Quick Profile, que es un elemento que no es permanente. Pues bien, supongamos que, listo, caramba, pero resulta que mi alineamiento no comienza desde la abscisa 0, sino desde la abscisa 400, por ejemplo. Bien, eso lo pudiste haber hecho cuando nosotros teníamos un cuadro acá, nos salió un abscisado y nosotros podíamos definir desde cuándo nosotros queríamos hacer eso. Si por alguna razón se nos olvidó decir, por ejemplo, voy a regresarme. Si por alguna razón a nosotros se nos olvidó
decir, ok, bueno, desde qué abscisa quiero empezar, pues yo tengo la oportunidad de hacerlo más adelante. ¿En qué momento se hace eso? Eso se hace aquí. Si yo quiero que empiece en la abscisa 400, yo lo asigno acá. Aquí recuerden que mi guía se llama ABC. Quito esto y quiero borrar pues esto, la polilínea esta que ya había creado, el design criteria, pues le voy a poner el 60. Vamos a utilizarla. Recuerden que había puesto el peralte de 6% y luego le damos clic en OK. Y aquí entonces él nos comienza desde 400. Pero si luego más adelante nos equivocamos o nos arrepentimos y queremos corregirlo, una manera de hacerlo, una manera de poder hacerlo pues es seleccionar el alineamiento y nos vamos pues a propiedades del alineamiento y en donde tenemos aquí en a ver, aquí en Design Criteria, yo puedo poner que, ok, listo. Aquí en este cuadrito que ustedes ven acá, que es la última columna, es donde nosotros definimos los tramos homogéneos, ¿ya? Por ahora tenemos un solo tramo homogéneo, que nos está empezando en la abscisa 400, pero resulta que yo quiero que ella me empiece en la 600 porque me equivoqué. Yo le cambio acá, pero entonces ya a mí me toca elegir, le doy clic en aplicar y pues él ya entonces debería cambiarse, pero yo lo que tengo que hacer es ahora un procedimiento para poder poner que esta primera abscisa se coloque como 600. Eso lo hago en esta parte. Si yo quiero que la abscisa 600, yo selecciono aquí, me voy a Station Control, ya, me voy a Station Control, cambio a 600, y en este XY yo voy a darle clic acá. Él siempre me bota esto, pero esto no hay problema. Él lo que quiere decirte con esto es que corres el riesgo de que vayas a cambiar la abscisa de inicio, pero no importa, eso es lo que precisamente tú quieres hacer. Y le das nuevamente clic acá a este botón, y él te pide que selecciones, ok, ¿dónde quieres poner la abscisa 600? Pues yo la abscisa 600 la quiero poner aquí en el principio. Y ya de esa manera tú puedes cambiar la abscisa de inicio, ¿ya? Para, si digamos te equivocas o lo quieres cambiar o algo, pues ya tú tienes la oportunidad de cambiar el abscisa de inicio. Bien, ahora, ¿qué paso sigue? Pues el paso que sigue es, recuerden que yo les había dicho que antes de empezar a poner las curvas, pues la idea es poder afinar esto. Y yo tratar de predecir con qué pendientes está quedando. Es un poquito irse para adelante para ver si de pronto conviene que yo ajuste mi alineamiento. Ahora bien, ya habíamos visto con el Quick Profile que el alineamiento que íbamos a tener, o por lo menos lo que corresponde al perfil del terreno, pues se veía bastante atractivo y se veía con pendientes menores a las máximas a las máximas permitidas. De todas maneras, vamos a nosotros a hacerle su respectivo alineamiento vertical, y eso pues lo voy a hacer aquí en esta sección. Me voy aquí a crear todavía no voy a crear el alineamiento vertical, simplemente voy a ver cómo se ve el perfil del terreno. Entonces él me pregunta, bueno, ok, ¿cuál es el alineamiento? Entonces yo me voy aquí a este ABC, que es el último que creé. O bueno, vamos a ver, porque creo que ¿cómo se llamó? Sí, de ABC voy a eliminar aquí, parece que tengo un alineamiento de más, lo voy a eliminar. Bien, ahora sí. Profile, Create Surface Profile. ¿Y cuál es el alineamiento que va a tener de guía para hacer el perfil del terreno? El alineamiento ABC. ¿Y qué superficie? Pues la única que nosotros tenemos.
qué muestrear o en qué rango de abscisa pues quieres hacerlo a lo largo pues de todo el alineamiento. Entonces me voy a... Y él me pregunta si yo quiero hacer offset. Ese offset es para yo poder ver, digamos, tantos metros a la derecha o tantos metros a la izquierda, cómo se comporta pues el perfil del terreno. Entonces, digamos, si tenemos una vía secundaria en el que podemos tener, digan ustedes, 2 carriles de 3,5, por decir algo, y bermas de 1 metro a cada lado, por ejemplo, entonces tendríamos una calzada de 7 metros, más las bermas tendríamos una corona de 9 metros. Entonces vamos a colocar 4,5 y menos 4,5. Y además también en el eje, se supone que en el eje es 0, ¿ya? Aquí esto pues vamos a tratar de cambiarle el estilo, pues para que no se vea igualito. Entonces aquí le voy a poner, el positivo es el borde derecho, y el negativo, pues es el borde izquierdo. Y voy a dar dibujar, ¿ya? Él me pregunta, pues, ¿cómo voy a llamar mi perfil? Entonces yo voy a poner el profile view de la vía ABC. ¿De dónde a dónde? Automático el abscisaje. Por ahí me llegó una pregunta de, bueno, ¿qué pasa? Que a veces no cuadra el, el inicio del alineamiento vertical con el inicio del alineamiento horizontal. Eso lo podemos corregir. Y ya ahorita que se haga el profile view, pues les voy a decir cómo puede corregirse. Porque no necesariamente tú tienes que arrancar. Hay veces en el que tu alineamiento horizontal no arranca, digamos, donde inicia tu alineamiento vertical. Hay, pero en algunas ocasiones, pero por lo general tienes que procurar que ese sitio donde arrancas el alineamiento horizontal arranque tu alineamiento vertical. Si tú quieres que, digamos, te sobre un poquito al final o tengas un poquito antes, pues tú puedes poner aquí que arranque desde la 590 hasta la 2100 y te va a sobrar un poquitico de la vista de perfil o del profile view, como tal el cuadro donde se dibuja, para que no te quede pues estricto. Ya, pero por lo pronto vamos a dejarlo así en automático. Él luego te pregunta cuál va a ser la altura. Él siempre te va a tirar respecto a automático, que es respecto pues a la altura mínima y la altura máxima del terreno. La idea es siempre colocar niveles redondos, es decir, por lo menos yo pondría aquí, recuerden que estamos, según vimos aquí, estábamos cada 2 metros, entonces pues yo podría poner aquí desde la 12 hasta la D2 hasta la 74. Ya, para que siempre procurando que sobre un poquito para abajo y sobre un poquito para arriba. Más adelante pues yo lo puedo partir o lo puedo modificar. ¿Cuáles quiero dibujar? Pues yo puedo aquí elegir cuáles quiero dibujar. Yo luego, si definitivamente quiero ocultar uno, pues yo puedo quitarlo, pero yo aquí elijo si las quiero dibujar o no. Más adelante, como les dije, pues yo puedo modificar eso y decidir, no, solamente quiero ver el que va por el eje. Pero por lo pronto vamos a dibujarlos. Él aquí me permite pues colocarle esto de bandas es para colocarle como tal el abscisado y que me salga la información de la cota negra y de la cota roja. Y ahora sí, voy a crear el perfil. Entonces le doy una ubicación por acá. Y aquí ya yo tengo, pero noten, pues que la línea verde vendría siendo como tal el eje. Y la línea azul y la línea roja pues corresponden a el lado izquierdo. Esta vendría siendo
La línea azul corresponde al borde izquierdo y la línea roja pues corresponde al borde derecho. Y vean que aquí se me dibujan como tal la abscisa, la cota del terreno y cuál es la cota roja. ¿Ya? Noten pues que aquí la cota de la rasante pues es la misma del terreno, pues porque todavía no tengo alineamiento vertical, así que por lo pronto es esto. Usamos este cuadro nuevamente para tratar de predecir cuáles vendrían siendo nuestras pendientes. Entonces noten que en todo caso, aparentemente, podemos tener pendientes que son inferiores o muy cerquitas al 8%, lo cual nos permite mantener esas velocidades de 60 kilómetros por hora, al menos en lo que respecta al perfil. ¿Ya? Si me estorba estas líneas de los bordes, yo puedo, como tal, quitarlas, simplemente dándole en propiedades de la vista de perfil. Me voy aquí, es decir, la selecciono y me voy aquí a propiedades de la vista de perfil, luego me voy aquí a la pestaña de Profiles y simplemente quito donde dice menos 4.5 y 4.5 y le doy a aplicar y pues ya me queda entonces solamente la del eje, que es la que digamos en principio me interesa. ¿Ya? Bien. Luego pues de todas maneras yo puedo ya empezar a dibujar como tal un perfil. Aquí entonces ahora sí ya le doy clic acá cuando ya quiero hacer el alineamiento vertical. Ahora ustedes me dirán, profesor, pero usted ¿por qué se está adelantando y está haciendo el alineamiento vertical antes de terminar el alineamiento horizontal si no ha hecho las curvas? Pues para yo poder ver si tengo que hacer algún ajuste. No vale la pena hacer las curvas si te das cuenta que las curvas horizontales, si te das cuenta que tienes que hacer un ajuste. Entonces, te vas acá a Profile Creation Tools, él te manda a seleccionar, ok, seleccione el Profile View donde quieres dibujarlo. Y recuerden que, bueno, ahora sí vamos a dibujar el alineamiento vertical. Yo le doy este nombre, AB, vía, AB de qué? De alineamiento vertical, vía ABC. Es muy importante que ustedes en lo posible usen la descripción, ustedes definan qué es perfil de la vía que une el municipio de Tubará con San José del Chaco. Y bueno, entonces se van acá y ponen pues un estilo. El civil por defecto viene con un estilo. En criterios de diseño, nuevamente aquí, pues vamos a utilizar los criterios de diseño. Yo puedo elegir cuál, pues utilizo el mismo manual. Que si quiero usar el Design Check, sí, el Design Check lo uso. Y le voy a dar clic en OK. Y él ahora pues me pide, como tal, dibujar la rasante. Entonces empiezo a dibujar las tangentes. Supongamos que arranco aquí. Y trato de hacerlo en principio pues al ojo. Y luego pues eso lo voy ajustando. Esto es mucho de ir ajustando luego. A ver con cuáles pendientes me quedan. Entonces él enseguida me va mostrando las pendientes. Por lo menos aquí tengo punto 5. Si bien nosotros manejamos por criterio de operación unas pendientes máximas, nosotros también tenemos unas pendientes mínimas por el criterio de drenaje. Recuerden que hay unas recomendaciones que nos dan los hidráulicos para que, bueno, se recomienda una pendiente mínima longitudinal de manera que el agua te drene, y más que todo, mucho más si estás en zona de corte como estamos acá. ¿Por qué? Porque si no lo que vas a provocar es que el agua se estanque y no te escurra. Y en este caso, en zona de corte recuerden que nosotros vamos a tener cunetas porque el agua no va a tener para dónde evacuar. Tienes que garantizar que tenga la pendiente mínima
para que tenga pues pueda escurrir de manera longitudinal y no transversal el agua. Es decir, de manera transversal pues va a llegar a la cuneta, pero igual la cuneta necesita tener una pendiente para poder circular. Noten que me había quedado mayor de 8, entonces aquí trato de acomodar y empiezo pues a jugar hasta que me quede con una pendiente con la que me queda yo me sienta satisfecho. Profe, disculpe, en este caso la pendiente máxima permitida es de cuánto, del 7%. Nosotros vimos que, a ver, pero es la pendiente promedio, digamos, la pendiente promedio del alineamiento, pero como tal del elemento específico, recuerda que tú tienes dos. Tienes del tramo homogéneo, que esto corresponde al promedio, es decir, no puedes tener, digamos, todas de 8, y aquí, digamos, del elemento específico, esta te permite que alguna sea mayor que 7, pero que el promedio de todas las pendientes no te supere 7, ¿ya? Pero aquí, esta por lo menos yo, si para una velocidad de 60 puedo manejar 8%. Ok, listo, gracias, profe. Listo. Por supuesto, se busca tener un equilibrio entre cortes y rellenos, tratando de pues minimizar el movimiento de tierra, ¿cierto? Bien, aquí pues aparentemente pude lograr tener mi alineamiento con pocos vértices, pues casi que apenas necesité 2 vértices para el alineamiento vertical, lo cual es magnífico. Pero también tenemos que tener cuidado con algo. Resulta que así como hay una longitud en alineamiento vertical, hay una longitud mínima entre curvas, pero también hay una longitud máxima de tangente. ¿Por qué una longitud máxima? Porque recuerden que por aquí también van a circular vehículos pesados. Y si van a circular vehículos pesados, la idea es que ellos en una pendiente no pierdan tanto su velocidad. Es decir, es admisible que ellos pierdan cierto porcentaje de su velocidad. ¿Ya? Entonces, si ya empiezan a perder demasiada velocidad, ya se considera entonces que esa pendiente no es adecuada y tienes que o bajar la pendiente o hacer más corta la tangente. Porque cuando tú obligas a un camión pesado a circular sobre una pendiente, él paulatinamente te va bajando la velocidad. Y la idea es que tú lo mantengas en mínimo velocidad, que no disminuya, por lo menos, que no disminuya más de 20 kilómetros por hora la velocidad de diseño o la velocidad con la que él está operando. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya tengo esto. En ese sentido, pues yo podría suponer que el alineamiento horizontal que yo tengo, pues es conveniente y es adecuado. Entonces, ahora sí yo me voy a poner a hacer mis curvas. Entonces, yo puedo hacer curvas horizontales con rayos simples o curvas horizontales con espirales. Ustedes recuerden que si yo quiero utilizar espirales, pues, bueno, ellas demandan un poco más espacio. La ventaja de las espirales es que ayudan a la transición del peralte. Es decir, el peralte lo desarrollas dentro de la espiral como tal. Porque como ustedes bien saben, lo que hace la curva espiral es hacer una transición gradual
de un radio infinito, que es la tangente, a un radio específico, mientras que la curva simple de una manda el carro a, a la curva, por lo cual se hace más importante ahí como tal la transición del peralte. Así que es mucho mejor, si tienes el espacio, de que tú puedas hacer la transición del peralte en una espiral. Ahora, si tienes el caso de una deflexión muy bajita como esta, y tienes la opción de colocar radios muy grandes, pues casi que da lo mismo que tú pongas en un radio circular o una curva con espirales. Pero antes de esto, pues nosotros te vamos a consultar cuáles son nuestros radios mínimos. Resulta que nuestros radios mínimos, dependiendo de nuestro peralte, recuerden que nosotros nos fuimos con, bueno, esta es la expresión para calcular nuestro radio mínimo, pero esto ya está tabulado. Entonces, recuerden que nosotros elegimos un peralte máximo de 6%. Para peralte máximo de 6%, pues nosotros nos vamos a esta tabla, esto lo encontramos en nuestro manual del INVIAS, y tenemos que para 60 kilómetros por hora, el peralte máximo es de 6%, tenemos, ¿de qué funciona el radio mínimo? De la velocidad de diseño, vean, según esta expresión, pues nosotros tenemos que el radio mínimo depende de la velocidad de diseño, del elemento específico, y depende del peralte máximo, que es E, y también del coeficiente de fricción transversal. Esta tabla lo que hace es tabular pues, los cálculos que se hacen a partir de estos elementos. Entonces, para una velocidad de 60 km por hora tenemos un radio mínimo de 123, para 50, 79, para 40, 43 y para 30, 21. ¿Ya? Sí, eso es sin importar si utilizamos espiral o no. Indiferente si utilizamos curvas espiralizadas o no, el radio mínimo del arco tiene que ser esta. Entonces, bien, hagamos esta curva, pues, hagámosla simple, vamos a hacer por lo menos una simple, y el resto vamos a hacer las espiralizadas. Entonces, para hacer la curva simple, nosotros vamos a seleccionar nuestro alineamiento y vamos a seleccionar donde dice Geometry Editor. Él nos va a desplegar pues este cuadrito, y en este cuadrito pues nosotros tenemos varias opciones, seleccionamos esta opción y aquí él nos dice si nosotros queremos hacer una curva, digamos, simple entre dos radios. Entonces digamos la más común de utilizar, aunque esta también pues yo personalmente la uso bastante, pero la que uso más comúnmente es esta. Y él me pide seleccionar la primera entidad y la segunda entidad. Él me pide aquí, luego ya selecciona la primera, la segunda entidad. Él me pregunta si mi ángulo va a ser de 180, menor de 180 o mayor de 180. ¿Él por qué me hace esa pregunta? Porque es que si yo le pongo mayor de 180, ¿dónde aplica eso? Eso aplica por lo menos en las orejas de los puentes. Las orejas de los puentes tienen una deflexión mayor de 180, ¿ya? Porque le das la vuelta. En este caso es de menor de 180, entonces le doy less. Y él me dice especifique el radio. Y me dice que el radio mínimo es 4. Entonces, algo pasa porque pues el radio mínimo es 69. Entonces, vamos a ver cuáles son los criterios de diseño que él está teniendo en cuenta para esto. Entonces, miremos acá. Me parece que la velocidad de diseño es de 0 km por hora. Eso está malo, tengo que corregirlo porque mi velocidad de diseño no es 0 km por hora. ¿Dónde corrijo eso? Yo me voy aquí a las propiedades del alineamiento y debo poner que lo que pasa es que no tengo ningún tramo homogéneo, debo colocarlo, y aquí en velocidad de diseño tengo que colocarle 60, ya, por eso no me salía. Le doy clic en aceptar y me voy acá a nuevamente a Geometry Editor y dibujo ahora sí mi curva. Él me pide seleccionar la entidad de inicio, la segunda entidad,
por defecto esto. Y aquí fíjense que me coloca 123, que era lo mismo que habíamos visto en la tabla. ¿Qué pasa si yo le coloco un radio menor, por ejemplo, de 80? Él igual me la dibuja. Bueno, sé que a algunos de ustedes les sale una alarma. Yo la desactivé porque pues estorba un poco, pero es buena para, es una buena guía, y esto lo activas o lo desactivas de la siguiente manera. Tú te vas a opciones, haces clic derecho a opciones, sobre nada, es decir, sin seleccionar nada, sobre un espacio en blanco le das clic en opciones y te vas a ir a la última pestaña donde dice AS Editor, y en este AE Editor le vas a dar clic donde dice Drafting, y él ya pues debería colocarte todas las alertas. Voy a tratar de quitar esto para que me muestre las alertas. Y si no se ven aquí, pues yo las puedo consultar acá. Ponerle curva de 60. Noten que aquí, yo como hago para hacer un chequeo si estoy cumpliendo y violando. Vamos a poner otra vez aquí para que salga esto. Yo como sé aquí que estoy cumpliendo o violando. Él me sale aquí, cuando yo hablo del panorama o esto de acá, él me bota esta alertica. Ya no me la pone en el plano, pero sí me la pone aquí en esta tabla que se llama panorama. Y él me está diciendo, ojo, tienes un radio de 60, pero tienes un radio mínimo de 123. Cámbialo. Yo lo puedo cambiar. Entonces tienes que quitarle este candadito para que tú puedas cambiar a mano. Para que tú puedas cambiar a mano tu radio. Y él te lo deja cambiar, y si quieres vuelves y le pones el candadito. Y él automáticamente, desde aquí, desde el panorama, pues tú también puedes cambiar como tal el radio de la curva. ¿Ya? Bien. Ahora vámonos con una curva en espiral. Pero, hombre, si tienen todo el espacio del mundo, ¿a quién le voy a dejar un radio tan pequeño? Pues pongámosle un radio generoso. Coloquémosle un radio por lo menos de 300 o 400. Y así de esa forma, pues ya yo tengo entonces un radio pues más grande. Yo puedo, ahorita yo puedo enseguida colocar para que se me agreguen los labels de mi, pues de mi alineamiento. Add Alignment Labels, le doy clic acá, perdón. Yo puedo agregar que en Geometry Points, y que me coloque los del alineamiento horizontal. ¿Qué puntos me va a marcar? Pues yo puedo poner que me marque todos estos. Generalmente uno no marca el punto central de la curva, pero pongámosle todos. Y él pues ya me marcó aquí el PC, el punto medio de la curva y el PT. Y también pues él me marcó como tal los vértices o los PI, que aún no los he convertido en curvas. ¿Ya? Vamos a aplicar para este una curva en espiral. Para hacer una curva en espiral en este, pues yo tengo que, me voy aquí a esta sección y me voy aquí a esta parte donde dice Free Spiral, Curve Spiral. Le doy clic acá. Él me pide primero, recuerden que aquí en la velocidad de diseño es de 60. Primero selecciono la primera entidad, luego esta. Le doy por defecto esto, él me pide esto, yo voy a tratar de colocarle tal vez, como tengo un ángulo de deflexión pequeño, puedo darme el lujo de colocar un radio grande, porque tengo una deflexión pequeña. Entonces coloquémosle 200. Y él luego me pregunta,
¿cuál longitud quieres para la espiral de inicio? Él me calcula la longitud mínima que yo debo tener conforme a la velocidad de diseño que yo tengo. Yo puedo poner esa o una mayor, porque esa que él me marca aquí por defecto, esta que ustedes ven aquí, esta que usted ve aquí de 31.74 es la mínima, pero yo puedo poner, para redondear, yo puedo poner 35 para dejarle, digamos, una cifra redonda. Él luego me pregunta por qué longitud le quiero colocar a la espiral de salida y pues puedo ponerle también 35. Le doy enter y pues él ya me dibuja todo esto. Entonces ya aquí me dibuja el punto tangente espiral, el punto espiral círculo, el punto medio del arco circular, el punto círculo espiral y el punto espiral tangente. Ahora bien, yo tengo que tener cuidado con algo. Ustedes tienen que estar muy pendientes y tener mucho cuidado de poder, de que ustedes pues respeten cuál es la intertangencia mínima. Para curvas, tenemos dos ejemplos, para curvas de un mismo sentido o para curvas de sentido contrario. Bueno, para curvas de distinto sentido, que es el mejor escenario, y para curvas del mismo sentido. Entonces vamos a ver en cuál caso es este. Este tenemos curvas en distinto sentido, lo cual quiere decir que si nosotros nos vamos acá, considerando, si nosotros tenemos curvas en espirales, nosotros podemos prescindir de tramos entre tangencias. Es decir, si nosotros tenemos dos curvas consecutivas que tienen distinto sentido y estamos utilizando espirales, nosotros podemos prescindir de una tangente y hacerlas pegadas. Pero si nosotros tenemos curvas en el mismo sentido, ya eso no es tan así. Ahora bien, resulta que en este ejemplo nosotros tenemos una curva como tal en espiral y una curva simple. En ese caso, no hay como tal un caso hay un caso en el que te diga, bueno, y cuando tienes una curva en espiral seguida de una curva simple. Pues yo prefiero irme por el lado más crítico y asumir o hacer el cálculo como si fueran dos curvas, es decir, calculo la entretangencia haciendo de cuenta que las dos curvas son circulares y me voy entonces por el lado de la seguridad. ¿Ya? Como en este caso es así, ¿cómo se calcula la entretangencia mínima? Es lo que recorre, vendría siendo lo que recorre en curvas de distinto sentido, es lo que recorre el vehículo en 5 segundos. Entonces, en 5 segundos, ¿cuánto recorre un vehículo? Se vaya, utilicemos la calculadora. Y nosotros tenemos que, bueno, 60 lo pasamos a metros por segundo, ¿cierto? 60 kilómetros por hora. Recuerden que nosotros el ejercicio que tenemos que hacer es este. Tenemos 60 kilómetros por hora por una hora, son 3.600 segundos, por 1.000 metros hace un kilómetro. Es decir, entonces yo tengo ahora que coger y multiplicar 60 por 1.000, 60 por 1.000 entre 3.600. Eso me da 16 metros por segundo. Si yo lo multiplico por 5 segundos, eso me da 83 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo tengo que respetar eso
y mi longitud mínima tiene que ser de 83 metros. Entonces vamos a ver si eso se me está cumpliendo. Tengo aquí que desde la 931 hasta la 1058 hay un poco más de 100 metros. Eso quiere decir que estoy cumpliendo con la entretangencia mínima. Supongamos que no se me cumple. Si no se me cumple, yo tengo dos opciones. O hago ambas en espiral para despreocuparme, o trato de mover uno de los vértices, o le bajo la velocidad. A mi alineamiento. Entonces tengo estas tres formas de cumplir con eso en caso tal de que no pueda cumplir con mi entretangencia mínima. Pero como en este caso sí se cumple, pues entonces yo puedo dejarlo así de esa manera. Bien, ahora, vámonos aquí a esta parte. Y esta parte se ve pues como complicada. Aquí vamos a ver si puedo hacer curvas en espiral. Ya yo sé que a 60 kilómetros por hora la entretangencia mínima va a ser 5 segundos. Vamos a ver qué pasa en el caso de dos curvas circulares en el mismo sentido. Vean esto. Si yo uso dos curvas en espirales seguidas, la entretangencia mínima tiene que ser lo que recorre el vehículo en 5 segundos. Pero si yo tengo consecutivas dos curvas circulares, ya no es 5 segundos, sino que son 15 segundos. Imagínate, 15 segundos. Si en 5 segundos a 60 recorrí 83, en 15 segundos son más de 250 metros. Y yo no creo que tenga 250 metros acá. Así que sí o sí yo tengo que tratar de ver, tratar de colocar aquí dos curvas espiralizadas por lo menos y a ver cómo me queda eso y tratar de dejar entre los dos por lo menos 80 metros, que lo veo complicado porque aquí tengo 372 y por este lado tengo 492, es decir, tengo 120 metros. Pero hagamos el intento. Hagamos una y la hacemos espiralizada, entonces, y nos vamos con lo mínimo. Nuevamente seleccionamos acá Geometry Editor y pues nos vamos aquí a Free Spiral Curve. Selecciono el elemento de inicio, luego el siguiente elemento, Enter, nuevamente Enter. Él me pide que pues la longitud de la espiral mínima es de 36, yo le doy clic en OK y la de salida pues también 36. Me dice que no hay solución disponible. Ya, seguramente es porque es muy corto esto. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo lo que puedo tratar es cambiar esto y correrlo un poquito más, a ver si de pronto la cosa mejora, pero entonces tengo que chequear a ver cómo me quedó el perfil. ¿Ya? Entonces noten que se me movió un poquito. Se desplazó, así que yo puedo entonces, parece que se me aplanó más, lo cual es bueno. Y yo entonces lo que yo puedo hacer aquí es bajar aquí esta parte, tratando siempre de cuidar el equilibrio entre el, como tal, entre lo que se corta y lo que se rellena, ¿ya?